Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Beerseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: no puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él le escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. El afligido invocó al Señor y Él escuchó. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Vengan, hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. Cristo vive en mí, aleluya. Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8, versículo 28 al 34 en este día. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos
que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que el cerdo es el animal impuro, y recuerden que el endemoniado significa ausencia de Dios, posesión del mal, posesión diabólica. Entonces, una simbología muy interesante en esta liberación, y sin embargo el desconcierto es que a la gente no le importó las personas sino los cerdos, para indicar que no hay una atención al mensaje salvífico. Devolvámonos, porque otro día hablamos un poquito del Evangelio. Sé que cada día tiene la palabra de Dios, uno puede tomar cualquiera de los elementos, y estamos en un punto muy interesante del libro del Génesis. Entonces ayer nos tocó el tema de Lot. Hoy vamos a Abraham y estamos en una escena de celos. No puede faltar la escena de celos en la Biblia también, ¿no? Hoy que estamos hablando de la enfermedad del pecado. Entonces una de las enfermedades que tiene el ser humano son los celos. Entonces hoy a la señora Sara, ya como tiene su bebé Isaac, ya le dio la rabiecita meneditica con la egipcia Agar, y vio a los muchachitos allí jugando. Sáqueme esta viejita de aquí, yo no la quiero ver por aquí a esta señora más. Son los celos, ¿no? Entonces ahí le dio la escena de celos, y el pobre Abraham se fue a hablar con Dios: y ahora yo qué hago con esta pobre mujer. Y para colmo de malo, el Dios le dice: no, pues mándela para el desierto, a ver qué va a pasar. La cosa se puso difícil. Entonces Abraham está en una experiencia mística. Es que cuando uno tiene que leer la palabra de Dios, hay que verla en el contexto. O sea, hagamos la imagen de lo que está pasando allí. Entonces ya Sara, que estaba aburrida, deprimida porque no tenía hijos, le aparece ya el niño. Y claro, ella había visto ya al hijo de la esclava, que era hijo de Abraham, y tenía esa preocupación. ¿A quién le va a quedar toda la herencia? Pues aquí viene el problema de fondo. Cuando uno tiene los celos, uno también piensa en las cosas materiales. Y eso es lo de hoy. El gran pecado de fondo de la cultura es la posesión material. Hoy Colombia amaneció con un escándalo de uno que fue un señor importante: plata, la plata. Por todo lado es la plata. Lo que pasa en Rusia y en Ucrania, plata. Las grandes peleas de familia por plata. Aquí hubo un señor famoso que tuvo todas las piedras del mundo, y la familia por plata. Entonces la plata siempre se va a meter en la codicia que tiene el ser humano, y nosotros tenemos que incluirnos también allí, porque a veces nosotros mismos en la codicia podemos perder el concepto de qué es lo que nos pide Dios. Entonces miren, tan interesante, porque se va desarrollando la historia. Cuando uno la escucha es muy bonita, porque Dios le habló, porque Abraham estaba disgustado, estaba afligido. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo a 2 hijos míos, uno de la esclava, ahora Sara que tiene, ¿qué voy a hacer? Y entonces Dios le habló. El discernimiento uno también lo tiene que vivir dentro de los problemas humanos. Digo el discernimiento porque no se trata de tomar decisiones a la carrera. Hay que hacer el discernimiento, y cuando vienen problemas de plata, celos afectivos, problemas familiares, nos toca hacer el discernimiento. Si ayer era dejar atrás, hoy tenemos que decir discernir. ¿Cómo puedo entender la vida en lo que me corresponde asumir? Entonces muchas veces no es tan fácil como queremos. Usted puede pensar mucho, reflexionar mucho, pero decidir desde el discernimiento espiritual implica confiar en Dios. Y cuando le dice Dios a Abraham: déjala que se marche, dale esto, resulta que la pobre señora por allá en medio del desierto, pues se da cuenta que se le acabó la comida, no tiene agua, nada, el muchachito se va a morir.
Y entonces ella clama a Dios. Ella pide a Dios misericordia. Y viene entonces otra vez una palabra que me gusta a mí mucho: la restauración. Dios, en medio de nuestras tragedias humanas, en medio de nuestros conflictos, restaura la vida. Y es muy importante cuando nosotros nos dejamos restaurar en el Señor. El discernimiento no es solamente para pensar lo que yo quiero, sino entender por qué Dios me pide y por dónde me muestra el camino. Es muy importante discernir. Y muchas veces en nuestra vida práctica tenemos conflictos familiares, celos afectivos, situaciones económicas que nos dividen por intereses materiales. Si este muchachito sigue aquí, de entonces la herencia, ¿cómo la vamos a repartir? Así pensó Sara, pensó en lo económico. ¿Cuánta gente cuando muere lo mismo, no? Le aparece el muchachito. Y uno le toca ahí como que, ve, yo no sabía que mi papá tenía 2 hijos más. ¿Y cómo así que apareció esta niña? Y empieza el problema, las demandas y que no le toque nada de malas. Prefiero que el abogado se quede con todo. Entonces la gente se vuelve soberbia. La soberbia no permite discernimiento. La codicia no permite discernimiento. Los celos no permiten discernimiento. Aquel que hizo el discernimiento fue Abraham, no lo hizo Sara, porque tenía una pasión negativa. Usted cuando tiene una pasión negativa no puede discernir, porque la pasión lo domina. Por eso estamos hablando hoy de los pecados capitales, que son enfermedades espirituales: soberbia, ira, gula, lujuria, envidia, pereza, son los pecados. Entonces usted con esas cosas que son pecados, usted no puede discernir nada, porque está dominado por una pasión. Y es allí donde uno tiene que ir purificando, sanando, transformando la vida. Pero recuerden lo que dice el Evangelio. Los endemoniados conocen a Jesús y le gritan: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Usted cuando está luchando contra esas enfermedades espirituales, el demonio también sabe quién es Jesucristo. Y usted lo primero que hace es rechazarlo. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Entonces a veces en la vida nuestra tenemos que confiar y el discernimiento nos tiene que llevar a tomar una decisión. Abraham tomó una decisión. Agar, la mujer egipcia, cuando está en el momento más crítico, que cree que ya el muchachito se le va a morir, toma una decisión. Y cuando uno toma decisiones en fe, después de discernir, entonces entendemos la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con las pasiones. Tengamos cuidado con las falsas aventuras espirituales que a veces van llegando. Hay gente que va teniendo aventuras espirituales buscando otras cosas, como decían las señoras antes, donde no se le ha perdido nada. No nos dejemos engañar. Tengamos cuidado y confiemos siempre en ese discernimiento espiritual delante del Dios verdadero. Recuerden, los que les gusta el libro del Génesis, desde el capítulo 12 empezamos y estamos ya en el capítulo 21. Y ahora volvió a aparecer Abraham y seguramente que mañana volverá a aparecer en otra escena. ¿Se acuerdan que lo tuvimos a los 75 años? Ya pasaron 25 años, dice la palabra que ya tenía 100 años. Es muy interesante cómo va dando la cronología. ¿Y se acuerda que a los 75 se reía? Yo tan viejito que voy a poder. Y hoy le tocó mediar en una escena de celos. Y le pidió a Dios el discernimiento y tomó una decisión. Pidamos también la gracia de discernir muchas cosas para tomar decisiones correctas. A veces nos aflige la vida económica, los problemas familiares, las enfermedades como el celo. Los celos son enfermizos, celopatía, la lujuria, la codicia, la soberbia, la ira, la pereza, la mentira, la envidia. Son pecados del alma, pero son enfermedades del espíritu. Pídele al Señor ser liberado. Los endemoniados del Evangelio reconocen quién es Jesús y los demonios a veces nos hacen caer en tentaciones que son pecados mortales. Señor, no nos dejes caer en la tentación de la codicia, de los celos.
Sánanos de las enfermedades espirituales. Sánanos del pecado que nos lleva a cometer tantos actos que no te agradan. Libéranos de toda tentación y llévanos siempre por el camino de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.